¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos. Esto es TVC Noticias Ambientales. Gracias por acompañarnos. Hoy están con nosotros Ricardo Juárez, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Vamos a platicar acerca de este anuncio que hace el presidente Enrique Peña Nieto respecto a 8 ejes para combatir y enfrentar el cambio climático, la Estrategia Nacional del Cambio Climático. Vamos a hablar acerca de todos los estudios que ya tiene la MIA para enfrentar esta situación y que apenas se está tomando en cuenta en un Plan Nacional de Desarrollo. Comenzamos. Causan problemas. El gobierno australiano está desesperado ya que cuenta con 750,000 camellos y dromerarios salvajes. Beneficios de la miel. San Luis Potosí apoya a los apicultores. Mide 5 metros de alto. Es la actual atracción de propios y extraños en Hong Kong. Plantas en el espacio. Científicos realizan un experimento para que puedan producir oxígeno. Peligro en la vida marina. Naciones Unidas publicó su primer plan para explotar el fondo del mar. El día de hoy en el estudio nos visita el biólogo Ricardo Juárez, es presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Viene a platicarnos sobre la recién creada academia que preside. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Joely. Pues hay varias cosas. Quisiera empezar como por el tema del impacto ambiental. ¿Cómo es que lo están abordando y de qué manera? Bien, mira, el impacto ambiental es una herramienta de nuestra política ambiental, está definido en nuestro marco jurídico, en la LEGEPA, como un instrumento preventivo por excelencia. Es decir, es un instrumento que se aplica antes de que se inicie cualquier obra o actividad, a través de un trámite, un procedimiento por medio del cual se solicita a la autoridad competente la autorización del proyecto. Esto, que lo he dicho con unas cuantas palabras, implica desarrollar toda una serie de actividades, estudios en campo, trabajos por especialistas, integrados en un documento que se conoce como Manifestación de Impacto Ambiental, el cual, una vez concluido, es presentado a la autoridad federal o estatal, según el caso, quien lo analiza, lo evalúa y determina si es procedente o no en materia de impacto ambiental ese proyecto. Hasta después de este momento que la autoridad autoriza es cuando se puede iniciar una obra o una actividad determinada. Pero no está blindado, ¿no? Vemos muchos casos de corrupción. Bueno, yo más bien creo que son incomprensiones a veces de proyectos no bien promovidos ante la sociedad, ante la opinión pública, en muchas ocasiones por antecedentes que hemos visto de otros proyectos que se han quedado, digamos, en el tintero. Muchos inversionistas prefieren mantener en reserva la promoción de su proyecto y eso es contraproducente, porque si la sociedad no conoce el fondo de las cosas, inmediatamente puede ser sujeta de malas interpretaciones, de una percepción equivocada, y de ahí deviene mucho de este prurito que hay atrás de la famosa corrupción en el impacto ambiental. Precisamente este es uno de los motivos que hizo que surgiéramos como academia para poder fortalecer el procedimiento, ayudarle a la autoridad a tomar esas decisiones en un momento dado cuando ella nos lo solicite, con una opinión imparcial. Formamos la academia alrededor de 500 despachos de consultoría en materia de impacto ambiental. Pero ya hay bastantes, ¿no? Sí, 500 despachos aproximadamente. ¿Y entonces qué es lo que falta? Bueno, lo que falta es una promoción correcta y estar cerca de los medios, informándole a ustedes con toda precisión en qué consisten algunos proyectos que están en la palestra de la discusión, cuáles son sus características, sus bondades, y algo que pocas veces se dice y que es muy importante: no hay un solo proyecto de actividad humana que no genere impactos al ambiente. Todo genera impactos. Permítame hacer una pausa. Seguimos con esta entrevista. Ustedes explican que la Ley General del Equilibrio Ecológico tiene alrededor de 25 años, su reglamento decretado hace 11 años no contempla las energías renovables, y hace poco el presidente Enrique Peña Nieto hablaba acerca de los 8 ejes de esta propuesta que tiene para enfrentar el cambio climático. Es la Estrategia Nacional, así lo llama. Tal vez en alguna entrevista que di no me expresé adecuadamente o no se tomaron adecuadamente mis palabras. No, la LEGEPA sí considera las energías renovables, el reglamento de la LEGEPA en materia de impacto ambiental también. Lo que sucede es que no las contempla
con el ímpetu que en este momento necesitamos abordarla, estableciendo las facilidades que se tienen que dar para impulsar más esto. Precisamente hoy el señor presidente tomaba a las energías renovables como uno de los ejes para atender y compenetrarse en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y es ahí donde la academia podía intervenir proponiéndole a la autoridad esquemas de normas oficiales mexicanas. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, para la energía eólica, para la energía fotovoltaica, que en el reglamento, por ejemplo, la energía fotovoltaica está considerada con criterios más de generación de electricidad que del poco o nulo impacto que ocasiona al ambiente. Ambas, fotovoltaica y eólica, tienen un potencial inmenso en nuestro país, y si logramos establecer un esquema que permita que se destrabe la permisología que hay alrededor de ellas, creo yo que podríamos avanzar muy rápidamente, y ahí la academia quiere aportar su granito de arena. ¿Plantas en dónde? Mire, todo el norte del país, principalmente estados como Sonora, como Chihuahua, Baja California, tiene un potencial riquísimo en materia de energía solar para el establecimiento de fotovoltaicas. No hace mucho un especialista en el tema hablaba de que si México aprovechaba este potencial, sería equiparable a lo que es Arabia Saudita en materia de petróleo para el mundo. En materia de energía eólica, bueno, ya hay varios desarrollos en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca concretamente, pero estados como Tamaulipas tienen un potencial muy importante, Jalisco, Puebla, etcétera. Pero siempre hay contradicciones respecto al impacto que puede tener en el hábitat de flora y fauna, sí, del propio ruido que puede causar para las vías de comunicación, aeropuertos, etcétera. Sí, hay por ahí toda una serie de informaciones que no son completas. Si yo le dijera que en países como Noruega, como Alemania, en los países nórdicos, estas energías, estos aprovechamientos son una realidad, y no con el tamaño de plantas que tenemos nosotros, sino con verdaderos monstruos, veríamos que el problema de ruido, el problema de aves, se minimiza cuando las áreas se seleccionan adecuadamente. En todos los lugares hay aves, el ruido se puede minimizar, y de hecho se minimiza por el nuevo tipo de aparatos que se están utilizando, que prácticamente vienen sellados, pero lo que nos ha faltado precisamente es un plan, por ejemplo, para el desarrollo de la energía eólica. En otros países se está desarrollando el aprovechamiento de la energía eólica dentro del mar. No tenemos un plan, ya hay instancias que están manejando esto y lo están promoviendo. Esperemos que pronto se haga una realidad, porque ese plan buscaría las áreas donde este tipo de impactos minimizarían el problema que causan a los perceptores, que es la sociedad. Nos quedamos con esa idea, no hay un plan, vamos a seguir con este tema. Por mientras los invito a una feria. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el biólogo Ricardo Juárez, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, la AMIA. Los gobiernos anteriores, de los sexenios anteriores, no tenían un plan a futuro para esto, y en tanto este gobierno, como está entrando, tampoco lo tiene tan claro. Creo que los gobiernos anteriores han tenido claro el problema y han aportado varias soluciones al mismo. Tal vez no se preveía el crecimiento tan acelerado que se iba a tener en este tipo de aprovechamientos de recursos naturales renovables. El hecho concreto de la energía fotovoltaica en este momento, que se está convirtiendo en una realidad, como ya varios parques en Sonora y en Baja California, es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Creo que el actual gobierno, como dicen los muchachos, se ha puesto las pilas y está empezando a elaborar y a diseñar estos planes, pero necesitamos como sociedad acercarnos al gobierno para dar nuestro granito de arena, y el conocimiento que tenemos acumulado aportarlo para que esto salga más rápido. Esa es la idea de la academia, precisamente. Imagínese, los 500 despachos que esperemos conformen este grupo compacto tienen una experiencia acumulada de siglos en materia ambiental. La idea es esa experiencia ponerla al servicio de la sociedad, al servicio de las autoridades, para poder hacer realidad estas potencialidades que ahora son expectativas. Quisiera enumerarle los 8 ejes de la Estrategia Nacional de Cambio Climático por partes, para que usted nos vaya dando alguna respuesta que podría proporcionar la propia AMIA. La primera línea estará basada en la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático de los mexicanos que viven en situación de riesgo, así como fortalecer su capacidad de adaptación. Veíamos hace unos minutos una nota respecto a la baja en la producción de miel, justamente por lo que enfrenta el cambio, las abejas al cambio climático. ¿Cómo podemos adaptarnos como sociedad a todos estos cambios de manera paulatina, sin importar estos cambios de gobierno? Claro. Una herramienta utilísima es la prevención, prevenir antes que remediar, decía el dicho popular. Y en ese sentido, esta herramienta de impacto ambiental tiene todo para poder ofrecer
toda una serie de estrategias que vayan creando una nueva forma de pensar, de ver las cosas en nuestra sociedad para evitar que estos daños se aceleren al nivel que lo estamos viendo. Prevenir el cambio climático significa establecer propuestas de reducción de generación de metano, de reducción de toda una serie de gases de tipo invernadero que, si bien ya se están considerando, hay muchos otros sectores donde todavía no se toma en cuenta. Pero a través de la prevención es que podemos lograr que esto se convierta en una realidad. ¿Pero qué es lo que falta? O sea, llevan no sé cuántos sexenios diciendo que, por ejemplo, la parte sur-sureste de la República va a enfrentar el cambio climático, va a haber inundaciones y en el norte va a haber sequías, etcétera, y sigue afectándoles a la gente. Sí, y cada vez va a ser más radical porque hay que considerar que la gente por tradición se asentó muy cerca de los mares, muy cerca de las aguas interiores, en donde tenía los recursos a su disponibilidad. En la medida que esto se vaya haciendo más grave, tendrá que haber una política que promueva el que estas comunidades se transporten a otros lugares más seguros o construir cierto tipo de obras que eviten problemas como los que estamos viendo en este momento. En tanto, vámonos a otra. Seguimos en esta plática con el biólogo Ricardo Juárez, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Hablábamos acerca de los 8 ejes que enumeró el presidente Enrique Peña Nieto sobre la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Ya hablamos incluso de las propuestas que hace la mía para incorporar la explotación y generación de energías renovables, pero hay 8 ejes, ya hablamos de 2 por lo menos. La segunda, se prevé disminuir la vulnerabilidad de los sistemas productivos y la infraestructura estratégica ante contingencias climatológicas. ¿Ya estamos en esa línea o todavía falta? Yo siento que estamos iniciando en algunos casos, sobre todo en zonas de alta vulnerabilidad como Chiapas, por ejemplo, que está sometida a 2 influencias por la estrechez que tiene nuestro país en esta zona, por los problemas que se han acrecentado en esa área a consecuencia de la deforestación, por ejemplo, de la pérdida de suelos por el arrastre de las lluvias y por los propios fenómenos como el fenómeno del Niño que propicia que haya este tipo de tormentas y de huracanes como los que acabamos de enfrentar. Justamente en la tercera línea dice que se fomentará la capacidad de adaptación de los ecosistemas a los efectos del cambio climático, y el cuarto, se acelerará la transición energética hacia fuentes de energía limpia. Estamos hablando de que en algún momento nos vamos a tener que adaptar incluso a la migración por efectos del cambio climático. Yo creo que esto sería ya un caso muy extremo. Tendremos que adaptarnos con cultura al aprovechamiento de energía de manera razonable, a no tener el dispendio que tenemos actualmente en muchos sentidos de los recursos energéticos, que son costosos, porque para producir la electricidad necesitamos quemar combustibles en las termoeléctricas. Hay que modificar las termoeléctricas, por ejemplo, para que utilicen otro tipo de combustible no contaminante, o, de ser posible, ir a esa transición energética utilizando los recursos renovables como el viento y el sol. Mira, justamente en la quinta acción habla de reducir la intensidad de consumo energético mediante esquemas de eficiencia y racionalidad, y en el sexto se transitará hacia modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad inteligentes, gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono. ¿Funcionan por ejemplo, la explotación ahora de la fuente de carbono que se está dando aquí en el gobierno del Distrito Federal, o todos los sistemas de ciclovías, ejes limpios, cero emisiones, etcétera? Tendrán que funcionar tarde que temprano. Son estrategias que nos van a obligar a una nueva conducta en nuestra sociedad, precisamente para que nosotros mismos como individuos seamos menos perturbadores del ambiente. A muchos nos molestan los ciclistas, pero resulta que es uno de los mejores métodos de transporte en la ciudad. Claro, tenemos que tener protección, y las ciclovías y todo esto nos ayudan a ello. Creo que son medidas que tarde que temprano van a tener el efecto que se está buscando la autoridad. Hay que replicarla. Tenemos tiempo. Hay 2 ejes más. Se impulsarán mejores prácticas agropecuarias y forestales con esquemas de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y el octavo, se disminuirán las emisiones de contaminantes de vida corta como el carbono negro y el metano para mejorar la salud y bienestar de la gente. Todo esto con base en las propias necesidades de cada localidad. ¿Cómo integrar las necesidades nacionales a las locales? Con estrategias que vayan precisamente orientadas a estos esquemas. En materia agropecuaria es fundamental que la variable ambiental vaya horizontalmente regulando todo este tipo de operaciones que a veces el agricultor individual difícilmente las pone en práctica. Esa actividad de roza tumba quema,
que además provoca otro tipo de problemas como incendios forestales cuando es mal llevada a la práctica. Ese problema de deforestación derivada de estas acciones podría revertirse con un incremento en las acciones de política forestal, de un manejo adecuado del bosque. Todos los objetivos, las expectativas que tiene esta academia ya la pueden consultar a través de su página, que en unos días estará más que listas. Si no, ya pueden entrar en contacto con ustedes a través del correo que hemos estado poniendo en sus pantallas. Gracias a Ricardo Juárez, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Muchas gracias a ustedes, Joely, y a su público por ponernos a sus órdenes. Felicidades y a ponerse a trabajar con el gobierno. Muchas gracias. Vámonos a la última nota. Si quieren volver a ver nuestro noti o compartirlo, lo pueden hacer a través de la página de YouTube. Aparecemos como TVC Noticias. Nos vemos a las 6 en Galería VIP. Pásenla bien.